Mundo en Crisis, columna habitual de los viernes a cargo del profe. Fabián Arari, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo bien. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Sé que hoy vas a hablar, a brindar tu opinión con respecto a la justicia, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, Gustavo. ¿Vos Sí. tenés corbata? No. ¿Me Entonces ahorco si no? no podés entrar en la familia. A ver, explícame eso, ¿cómo es? Ahora vamos a llegar a eso, vamos a llegar. Lo primero que hay que... Porque la corbata ocupa un lugar muy importante en los vínculos judiciales. Ajá, Y no precisamente por el tema de la elegancia. Eh, Vamos a empezar por otro lado y vamos a llegar a la corbata. dale. Vos fijate que hoy se habla mucho del tema de la judicialización de la política o la politización de la justicia. Yo tiendo más a pensar en lo primero. La justicia siempre fue una justicia politizada y ahora vamos a ver que la justicia no puede dejar no solamente de ser política en un sentido más general, es decir, defiende una clase social y un régimen político y un régimen social, Ujú. sino que además está metida en los chanchullos partidarios burgueses. Históricamente, ¿no? Es decir, Perón cambia toda la Corte Suprema de Justicia acusándola de haber sido cómplice de toda la década de 1930, ¿no? Sí. Menem también renovó la Corte Suprema, se le hizo su Corte Suprema medida, eso es normal. Pero acá, digamos, se habla de otra cuestión, que me parece que sí es una novedad. ¿Qué es lo otro? Es el tema de la judicialización de la política. Y es esta cuestión de que los partidos en el poder, o mejor dicho, partidos con poder, dirimen sus chanchullos y sus estrategias en la justicia, o mejor dicho, en la justicia, digamos, más con escalafón más alto, es decir, estamos hablando de la Corte Suprema o lo que vamos a ver después, el flamante Comodoro Pi, ¿no? Ujú. Eso sí es nuevo, nuevo digo relativamente nuevo, tendrá unos 10 años, 15 años, ¿no? Que para la historia argentina es muy nuevo. Eh, y es importante esto porque, digamos, uno piensa antes del 83, por ejemplo, la burguesía dirimía sus problemas con las Fuerzas Armadas. No quiero decir con esto que todos los golpes tengan que ver con una pura disputa entre burgueses. Simplemente lo que estoy diciendo es que el lugar simbólico de reserva moral de la nación quedaba en el ejército, o mejor dicho, en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, parecía como una especie de reserva moral a la cual se acudía si no se podían poner de acuerdo en otros ámbitos, ya sean en términos de las elecciones, en el ámbito legislativo, y la justicia no operaba en ese sentido. En ese punto era entre neutra y puramente obediente al poder de turno. Y hace unos 15 años ese lugar, digamos, de reserva moral que ocupaban las Fuerzas Armadas, mejor dicho, hasta el 83 lo ocupaban las Fuerzas Armadas, lo empieza a ocupar la alta justicia. Y entonces todo aquello que no se puede dirimir en otros ámbitos va a la justicia. Lo cual nos está hablando por un lado de esta incapacidad de la burguesía y de las diferentes facciones de ponerse de acuerdo, pero también nos habla de cómo el propio sistema va encontrando un lugar donde empezar a tratar de resolver las cosas. Si la resuelve o no es otro problema. Entonces, la primera cuestión es eso, es esa importancia que va teniendo la justicia. Y que a mayor crisis, mayor importancia de la justicia. Y a su vez, mayor foco en la justicia. Recordemos en el 2001. Esto es muy importante. En toda la crisis del 2001 la justicia ocupa un lugar muy importante. Por un lado, apuntalando al gobierno y apuntalando la estrategia de expropiación de ahorros y todo ese tipo de cosas, pero por otro lado aparece como el foco del repudio generalizado, a tal punto de que Kirchner prácticamente la tiene que cambiar.
El segundo punto es ¿qué es la justicia? ¿No? ¿Qué es la justicia? Yo digo que es un mundo relativamente autocontenido. Vamos a ver por qué relativamente autocontenido. En principio es algo que aparece como cerrado en sí mismo. En términos estrictos, son al año 2018 25.500 empleados, hablando de empleados, no de lo que se suele llamar, digamos, magistrados o actuarios, ¿no? Es decir, y le insume al Estado 170 millones de dólares por año. También el cálculo es del 2018. Es un aproximado, 170, pueden dar entre 170 a 200 millones de dólares. Es decir, esto es lo que se gasta en esto que no funciona. ¿Y por qué decimos que es un mundo autocontenido? Y porque, digamos, es gente que se va, de alguna forma, eligiendo a sí misma, por decirlo así. Tiene todo en primer lugar tiene, bueno, los jueces en principio se elegían por el Poder Ejecutivo digamos, con acuerdo del Senado. Hoy en día las propuestas son del Consejo de la Magistratura, que son, bueno, son 13 miembros, son, digamos, 6 miembros del Poder Legislativo de mayoría y minoría, o sea, los principales partidos políticos, el kirchnerismo y el macrismo hoy, más un miembro de la Corte Suprema, más más abogados, más un académico del derecho. O sea, básicamente los que están ahí son todos abogados, porque la mayoría de los legisladores, y hay un representante, perdón, del Poder Ejecutivo, la mayoría de los legisladores son también abogados. Muchos de ellos, los legisladores, no dejan de tener sus estudios jurídicos, porque saben que la función legislativa puede ser muy momentánea. Si vienen del ámbito del derecho, la mayoría de los legisladores, y tal vez después de ser legisladores, sigan en el ámbito del derecho, o sí pueden seguir, probablemente porque sus estudios siguen en pie. Pero además tienen toda una serie de escalafones, toda una cuestión interna de tipo gremial. Gremial no en lo que la gente entiende como un gremio, sino en los viejos gremios de la Edad Media, donde había un maestro, un oficial, un aprendiz, y eran cosas muy rígidas, en una relación casi servil, ¿no? de servidumbre casi personal. Nosotros tenemos en los juzgados, un juez maneja más o menos 20 personas. Y tiene también todo un escalafón. Se empieza de meritorio, que en principio es ad honorem. ¿Y cómo empieza un meritorio? Un meritorio empieza porque normalmente o conoce a alguien que conoce a alguien, o normalmente son estudiantes de derecho que los profesores, que son a su vez abogados o jueces, o secretarios, o, digamos, o son miembros del Poder Judicial, lo recomiendan a tal o cual juzgado, ¿sí? Es decir, se entra con, como se llama ahí adentro, un padrino. Uno entra como meritorio, que es ad honorem, después se trató de regular, se trató de hacer una serie de concursos, en realidad eso no funcionó, se intentó hacer pasantías, eso no funcionó, por lo tanto el meritorio tiene que ser hijo de alguien con plata. De ahí se pasa a auxiliar administrativo, que es un cargo provisorio, a auxiliar, escribiente, y uno ya está en el juzgado, oficial mayor, prosecretario administrativo, que es el cargo más alto que uno puede tener sin estar recibido de abogado, sin ser letrado, luego puede pasar a prosecretario, luego a secretario, y recién después pasa a juez. Es decir, y obviamente cada una de estas escalafones ordena al de abajo, ¿no? Es decir, cada uno tiene que hacer una especie de cursus honorum para ir llegando a hacer méritos. ¿Qué significa hacer méritos? Bueno, ser un alcahuete. Y después están los pases, ¿no? Entre padrinos. Uno tiene un padrino y tiene un lugar y le dice, mira, ¿por qué acá este lugar ya lo tengo muy taponado? Necesito que uno que está más abajo ascienda. ¿Por qué no lo agarrás vos en tu juzgado? Por ejemplo, yo tengo un oficial mayor que lo quiero hacer
pasar a prosecretario administrativo, pero ya tengo un prosecretario administrativo. Entonces le digo, ¿por qué a este muchacho, vos que tenés una vacante, no lo ponés como prosecretario administrativo? Pero sigue siendo, yo sigo siendo su padrino. Esa persona me hace un favor y yo le voy debiendo un favor, ¿no? Cuando se haga una vacante tendré que poner a alguien del padrino de otro. Y después viene otro tipo de padrinazgo, que es el político, ¿no? Es decir, para que se pueda nombrar un juez, para que se pueda abrir un juzgado, un fiscal, hace falta este consejo de la magistratura. O sea que el juez, por eso digo relativamente autocontenido, porque el juez tiene que tener afuera del juzgado un padrino político, un senador, un diputado. Normalmente lo mejor es tener un senador, ¿sí? O un bloque político que te va apoyando. Por eso los jueces, digamos, sí o sí, obedecen también a los chanchullos políticos. Y esto lo vemos, no hace falta que yo explique las causas donde un juez como Bonadío fue kirchnerista hasta el año 2014 y después se vuelve macrista y acusa a los kirchneristas, o el juez Lijos, por ejemplo, que recibe una denuncia de lavado de dinero en la campaña de 2007 de Cristina Kirchner, y esa causa recién la activa en 2016, ¿no? Y tiene que ver con estos padrinazgos. En el medio hay médicos forenses, psicólogos forenses, trabajadores sociales forenses, peritos contadores, peritos especializados, arquitectos, técnicos en información, una cantidad enorme que hace a ese mundo, ¿no? Que tiene un patrón y tiene mecanismos de obediencia muy fuertes que se extienden a la facultad, que se extienden al ámbito académico, porque, digamos, prácticamente no hay investigación independiente. Todos los que son académicos son abogados, normalmente tienen estudios, y por lo tanto nadie va a escribir contra un fallo, contra un juez, contra, digamos, un grupo de jueces, sabiendo que después, digamos, los puede compartir estrado. Entonces, se generan ese tipo de cuestiones. Decimos, es un mundo relativamente autocontenido, donde la política también se mezcla con los llamados operadores judiciales. Es algo muy interesante, que hacen todo el trabajo sucio. Parte de ese estado negro son los operadores judiciales, es decir, son los que arreglan todas las cuestiones. El kirchnerismo tuvo grandes operadores, vamos a nombrarlos, Javier y Sergio Fernández, Nicolás Fernández, Aníbal, por favor, Estiuso, ¿sí? Que saben que fue un gran operador judicial, por lo menos hasta el año 2013, Juan Martín Mena y Alfredo Freddy Lijo, el hermano del juez Lijo. El macrismo, lo suyo con Angelici, José Torello, Juan Bautista Maíquez, Alejandro Pérez Chada, y dos que hoy cayeron en desgracia, como Pepín Rodríguez y Arribas. Estos operadores son los que efectivamente terminan ligando a los jueces con el poder político, pero sobre todo explicando esta lectura de por qué decimos que la justicia es burguesa, como cosas muy, muy elementales, donde son los operadores quienes expresan que es la plata la que mueve la política. Y acá venimos con el tema de la corbata, ¿sí? Por eso te preguntaba de la corbata. La corbata es una técnica. Hace unos años, digamos, mejor dicho, hasta hace unos 15 años más o menos, la última causa creo que fue en el 2000, los jueces se reunían con la gente a la cual querían, o mandaban un secretario para coimear, digo, para pedir plata, ¿no? Para archivar una causa o para perjudicar a otro, ¿no? Bueno, los jueces fueron filmados, había filmaciones, grabaciones, entonces hubo problemas, entonces aparecieron, o mejor dicho, digamos, entraron en escena más vívidamente los operadores, ¿no? Es decir, en todo caso el juez no se mancha. Claro. Y la corbata es esto. Cuando un operador se reúne con un empresario a nombre de un juez, el empresario le dice, yo cómo sé que efectivamente esto es así, que hay un arreglo, y vos no me estás queriendo sacar plata
sin nada. Y entonces aparece la técnica de la corbata. Hay dos variantes de la técnica de la corbata. Una variante es el operador le dice, bueno, mira, yo te garanto que mañana cuando vayamos al juzgado, el juez va a tener una corbata roja. Ajá. Entonces, si el juez va con una corbata roja es porque está todo arreglado. Esa es una. Pero es medio endeble porque uno dice, mirá, por ahí acertó, qué sé yo. No. Sí. Hay una que es, digamos, cuando el empresario es un empresario muy importante, o el personaje es un personaje muy importante, que es directamente, te piden una corbata. Es decir, vos me das tu corbata, y mañana cuando vamos al juzgado, el juez tiene puesta tu corbata. Con lo cual, te estoy mostrando que, digamos, acá el arreglo es confiable, por así decirlo, ¿no? Sí. Ese mundo, la corbata, por lo tanto, lo que anuda es eso que parece separado. Es decir, el carácter burgués en el sentido en el cual el juez actúa de acuerdo a ciertos intereses económicos. Son los intereses económicos los que terminan poniéndose por encima por encima de cualquier cuestión leguleya. O mejor dicho, toda cuestión leguleya se resuelve leguleyamente con dinero. Hay otra cuestión más, el acceso a la justicia. La justicia cuesta mucha plata. Por ejemplo, un juicio oral en la ciudad de Buenos Aires a valor de 2004, y lo dolaricé para tratar de darle cierta continuidad, digamos, estaría hoy alrededor de los $7.000. Un pequeño juicio oral civil, digamos. Eso lo tienen que pagar las partes, porque los costos de los juicios están privatizados. Salvo en el caso del derecho penal, donde alguien que no tiene plata tiene un defensor público, que sabemos las características de un defensor público. Repleto de causas, casi ni se interesa, nadie audita si está defendiendo bien o mal, por lo tanto lo más probable es que una persona que tiene un defensor público vaya presa. Con eso no quiero decir que todos los defensores públicos digamos, no son eficientes, pero digamos que el sistema conspira contra la eficiencia de un defensor público. Sí, sí. Quien tiene un defensor privado, y esto es solo en el penal, en todo el resto de los fueros, el Estado no se hace cargo de defensores públicos. Si cualquiera que tiene una demanda civil o comercial, tiene que pagar. Y por eso, fuera del tema del proceso penal, otra vez, salvo el defensor público, los juicios están en cierta medida privatizados. ¿En qué sentido privatizados? Que digamos, los costes del juicio lo pagan los particulares, no lo paga el Estado. Entonces, esto es claro, el que tiene plata tiene un mejor juicio. Hubo un estudio interesante en la década pasada que trató de llevar una estadística en torno a esto y llegó a la conclusión de que el 87% de las personas que inician una denuncia o están en un conflicto no puede acceder por problemas económicos a servicios jurídicos. Yo creo que este porcentaje se habrá agravado con toda la crisis en la que estamos, pero nos está mostrando, digamos, un escenario muy preocupante. Y podemos decir que incluso que la justicia es burguesa porque los propios jueces son burgueses. Un juez de la Corte Suprema está cobrando 600.000 pesos. Eso se supone que en blanco. Recordemos que el juez Fait había reconocido recibir sobresueldos de la CIDE, o sea, de nuestra plata,
por $14.500 mensuales. Obviamente Fite está muerto. ¿En qué sentido eso es real hoy en día o no? Bueno, uno tiene las sospechas, ¿no? Todos los jueces de la Corte Suprema sumaban en blanco en el 2017 $100 millones. Ajá. 100 millones de dólares en sus declaraciones juradas. Y recordemos que esto es solamente en blanco y es muy irregular. Por ejemplo, Lorenzetti se negó a entregar las declaraciones juradas previas al 2014, de forma tal que se pudiera comprobar si su enriquecimiento es muy alto o, digamos, siempre fue rico. Lorenzetti del 2019 al 2020 subió un 70% su patrimonio. Y Elena Hayton de Nolasco, 124%. Es decir, estamos ante un sistema que, otra vez, es burgués por el acceso y es burgués por la composición de sus miembros. Pero además es un sistema muy ineficiente, un sistema muy hecho para el clientelismo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de juzgados que no se corresponden con la realidad de la población, ¿no? Es decir, por ejemplo, La Pampa, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene 7,1, tiene un juzgado cada 7 mejor dicho, tiene un promedio, tiene 1.215 juzgados y 17 millones de personas, ¿sí? Sí. Digamos, en cambio, La Pampa tiene 124 juzgados para 350.000 personas. Si vamos a Cava, son 581 juzgados, 66 juzgados para 3 millones de personas. Es un indicador de 2,2, ¿sí? Mientras en La Pampa es 3,2. Lo que quiero decir es, hay provincias que tienen una cantidad enorme de juzgados para la cantidad de población que son, y otras provincias como Cava o Ciudad de Buenos Aires, que efectivamente tienen pocos juzgados. Eso tiene que ver efectivamente con el tema del clientelismo que hay, ¿no? Es decir, donde nombro una cantidad de funcionarios provinciales, en este caso jueces, con además cortes supremas provinciales. Es decir, el mecanismo nacional de primera instancia, apelación, Corte Suprema, se replica en provincias con 400.000 habitantes como San Luis. Es decir, además es un despilfarro de dinero público que tiene que ver, que no ofrece acceso a la justicia, a la población, pero tiene que ver también con cuestiones de clientelismo. Entonces, es una estructura, como dije, burguesa, jerárquica, relativamente autocontenida, digamos, y además muy ineficiente, ¿sí? Que empieza a operar también en la política, y a su vez la política busca, y esto es interesante, la idea de descentralizar el poder de la justicia con otros órganos como el Consejo de la Magistratura, la Oficina de Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación. Comodoro Pi, que si bien es parte de la justicia, en realidad le está quitando poder a la Corte Suprema, porque digamos, Comodoro Pi hoy es la estrella de la justicia, porque son los juzgados federales que toman sobre sí todas las causas de corrupción, ¿no? O las causas de narcotráfico, o las causas que tienen que ver con, por ejemplo, el acuerdo con Irán, esos acuerdos internacionales. Todas esas causas van a Comodoro Pi. Con lo cual lo que estamos viendo no es solamente, por un lado estamos viendo la justicia como un intento de resolver problemas que no se resuelven en otros lados, pero a su vez
el desmembramiento de esa justicia hace que, digamos, no, digamos, se desmembre eso que aparecía como reserva moral de la nación, que no es más que una instancia más de resolución de las distintas facciones burguesas. Dicho en términos más concretos, para la clase obrera no hay justicia, por todo esto que dijimos. Auspició esta columna Corbatería y Ollarvide. Ollarvide. Claro, además hacemos trabajos jurídicos. Fabián, hasta el próximo viernes, gracias. Bien.